La inmoralidad sexual es un tema del que se habla recurrentemente en las Sagradas Escrituras, desde diferentes puntos de vista. En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús y el apóstol Pablo hablan al respecto, y en el Antiguo Testamento hay legislaciones específicas con respecto al tema de la inmoralidad sexual. Este asunto no parece tener mucha importancia el día de hoy, en estos tiempos en los cuales se dicen que hay más libertad sexual y que el concepto que se tiene sobre la libre determinación sobre el propio cuerpo no es la tolerancia, no es que respetemos lo que los demás quieran hacer, sino que más bien es promover cualquier cantidad de cosas que pueda ser inmoral para no pasar nosotros como opresores o como personas intolerantes. Y para eso, para poder vivir en esta sociedad de forma tranquila, sin que pueda pasar uno por opresor, tiene que alentar toda clase de estas inmoralidades. Cualquier indicación de parte del cristianismo o de cualquier segmento de la sociedad con un mínimo de cordura moral acerca de lo dañina que es la perversión de la sexualidad de hoy en día, en esta época es tildada de modo despectivo, de conservadurista, de mojigatos, de retrógrados o algún adjetivo similar, sencillamente porque la existencia de una moral absoluta no es conveniente para la naturaleza caída del hombre. No me refiero a un segmento de la población en específico. Incluso para nosotros, los cristianos, aunque amamos la moral de Dios, es inconveniente. Es inconveniente que exista una moral absoluta que nos dicte que hay un bien claramente establecido y hay cosas malas claramente establecidas. La naturaleza del hombre es alérgica a una moral absoluta. La humanidad, por naturaleza, propende a la inmoralidad, propende hacia el pecado. Y en general, basta con leer el primer capítulo de la Epístola a los Romanos para entender cómo todo hombre propende, se inclina, se dirige por naturaleza hacia hacer lo malo, hacia hacer lo inmoral. Una de las formas más abominables que ha tomado el pecado en estos tiempos es la denominada perspectiva de género, ideología de género, o mejor, tomando una palabra que a sus defensores les gusta, podría ser nombrada como el movimiento de la deconstrucción de la moral. El presente estudio tratará el tema del incesto. Veremos el incesto particularmente desde el caso de Lot y de sus hijas, y no se abordarán específicamente los problemas del movimiento destructivo que acabamos de mencionar. Sin embargo, es recomendable que en cada oportunidad a la que el cristiano se acerca a la Biblia, como ahora, lo hagamos con el objetivo de usarla como un lente a través del cual podamos entender y discernir lo bueno de lo malo y podamos apartarnos del pecado. Por eso, como punto de partida, para ver cuál es la forma en que ve el mundo este tipo de cosas, el tema del incesto, quisiera leer un extracto de un libro que se llama La dialéctica del sexo, de una autora, ideóloga de todo este tema posmodernista del feminismo y de la ideología de género, que se llama Shulamit Firestone, para que podamos ver un poco cómo el mundo piensa en esas cosas. En principio, lo que voy a decir, la cita va a parecer extrema, pero nos damos cuenta, si vemos las noticias, las películas o cualquier cosa, que esto que se dice aquí poco a poco se ha inmiscuido en nuestra sociedad. Comienzo la cita. La dialéctica del sexo se llama el libro. Dice: hasta ahora no hemos hablado mucho acerca del amor y la libertad sexual porque no hay razón para presentarlo como problema. Nada se opondrá a ellos en el mundo que ella plantea, ¿no? La autora que plantea, nada se opondrá a la libertad y el amor. Con la plena libertad del hombre, las relaciones serán objeto de redefinición positiva. Si un niño no conoce a su propia madre, óigase bien, si un niño no conoce a su propia madre, o por lo menos no le atribuye un valor especial sobre las otras personas, es improbable que la escoja como su primer objeto amoroso simplemente para desarrollar inhibiciones sobre este mismo amor. Es posible que el niño establezca sus primeras relaciones físicas estrechas con gente de su propia talla por mera conveniencia física, al igual que hombres y mujeres en igualdad de factores. O sea, ella dice que los hombres escogen mujeres y las mujeres escogen hombres por conveniencia física, no por alguna especie de naturaleza ni nada. Los hombres se preferirían el uno al otro sobre los demás
individuos, los hombres y las mujeres, del propio sexo por simple conveniencia física. Continúa diciendo, pero de no ser así, o sea, de no ser porque el niño ve en su madre una persona diferente a los demás, si el niño escogiera la relación sexual con adultos, aún en el caso de que escogiera a su propia madre genética, no existirían razones a priori para que ésta rechazara sus insinuaciones sexuales, puesto que el tabú del incesto habría perdido su función. La unidad de convivencia, es decir, la familia, lo que nosotros conocemos como familia, ellos le dicen unidad de convivencia para poder manipular el término, forma social transitoria, no se vería sometida a los peligros de un exclusivismo reproductivo. De esta manera, al carecer el tabú del incesto, dentro de pocas generaciones los adultos podrían retornar a una sexualidad polimórfica. Las relaciones con los niños incluirían la cantidad de sexualidad genital de la que el niño fuera capaz, probablemente bastante más de la que creemos. Fin de la cita. Eso está en las páginas 299 y 300 del libro mencionado, el capítulo se llama Libertad Sexual y Amor, etc. Esa es la forma terrible en la que el mundo concibe la sexualidad. Y particularmente para el tema de hoy, esta mujer dice que el incesto es sencillamente un tabú utilitario. No es conveniente físicamente en algunos casos que los niños mantengan relaciones con sus padres, por lo tanto no lo hacen, es un tabú social. Fíjense que aquí se va una cosa totalmente peor, ¿no? La pedofilia. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre el incesto. Disculpen. Es evidente que la forma de entender la moralidad en el secularismo es muchas veces aberrante. La cita anterior es una muestra de lo que progresivamente se ha estado enseñando en la televisión. No es nuevo. Pueden buscar en internet cómo hacen apología tanto de la pedofilia como del incesto. Muchas personas que son consideradas intelectuales. Aquel escenario que muestra la cita será posible, según la autora, en la medida que exista la libertad sexual, como ella la plantean, que busca el feminismo de hoy. Es una muestra de cuánto dista la moral del mundo de la moral de Dios. Ahora se estudiará el caso de incesto de Lot y de sus hijos desde una perspectiva bíblica. Vamos a leer el caso, el evento que sucede en Génesis capítulo 19, del verso 29 al 38. Esto sucede en el contexto de Lot huyendo de Sodoma, o de Sodoma o Gomorra, no recuerdo en qué ciudad vivía exactamente, huyendo de esa ciudad en donde vivía porque iba a ser destruida. Dice, Génesis 19 a partir del 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, que tenga relaciones sexuales con ellas, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, que significa, por cierto, de mi padre, el cual es padre de los moabitas hasta el día de hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Aquí vemos un evento perturbador en las Escrituras, probablemente para muchos detractores de las Escrituras es uno de esos textos que toman aisladamente para decir, mira, la Biblia no dice nada en contra del incesto, sin embargo vamos a ver si eso es así.
Ciertamente podemos observar varias cosas en el relato que nos dicen que esta actitud no estaba bien vista, pero vamos a ir desarrollando eso poco a poco. Primero, como primer punto, me gustaría establecer un concepto de incesto para poder continuar sobre ese concepto. Según el diccionario del español jurídico de la Real Academia Española, el incesto es, cito, práctica de relaciones sexuales entre parientes consanguíneos muy próximos. Con este concepto puede leerse entonces ahora el capítulo 18 de Levíticos del 7 al 8. En este momento no lo voy a leer, en el capítulo 18 de Levíticos, en ese rango de versículos, se habla sobre algunas relaciones que son consideradas pecaminosas y que son castigadas por la ley. De esas relaciones, los invito a leer después, podemos extraer las siguientes. Padres, por extensión hijos, está prohibido tener relaciones entre ellos. Padres políticos, o sea, padrastros, madrastras, por extensión hijastros. Hermanos naturales y políticos, hermanos y hermanastros. Nietos, por extensión abuelos. Tíos naturales y políticos, es decir, mi tío porque es hermano de mi padre y mi tío porque es esposo de mi tía. Cuñados, en este caso de los cuñados ahí se hace la salvedad de cuñados la esposa de mi hermano, porque se podía casar a alguien la esposa de mi hermano, se podía casar a alguien con la hermana de su esposa mientras su esposa ya estuviera muerta. Esto, por supuesto, es una ley que se da en el contexto de la poligamia. Para hoy no tiene mucha aplicación, por lo tanto no profundizaremos en el tema. Suegros e hijastros y sobrinos naturales y políticos. Porque si tíos políticos, entonces sobrinos políticos. Es lógico. Ya en el capítulo 20 de Levítico se condenan esas cosas. En el 18 se habla de que es malo, en el 20 se condenan con la muerte. Por lo que la Biblia dice sobre el incesto se puede reducir a una sencilla afirmación. El incesto en la Biblia está penado con la muerte. Luego entonces es malo. No se dice nada acerca de los primos. Sin embargo, me parece interesante, fuera de la discusión genética, a mí no me gusta mucho hablar de la discusión genética, que es importante, es bueno investigar sobre eso, pero ahorita estamos hablando de la moral bíblica. Fuera de la discusión genética, San Agustín decía lo siguiente en De Civitate Dei, o la ciudad de Dios, libro 15, capítulo 16, numeral 2. Cito: aún en nuestros tiempos hemos visto en los matrimonios entre primos, por el grado de parentesco tan próximo al fraterno, que influencia tiene la costumbre para hacer raras veces lo que autoriza la ley. Pues esto no lo prohibió la ley divina, el Levítico no lo prohibió, ni lo había prohibido la humana. Sin embargo, un hecho lícito en sí se esquivaba con repulsión por la proximidad de lo que es ilícito. Es decir, es ilícito ciertas relaciones entre familiares muy cercanos, incluso políticos, y aunque no es ilícito lo de primos, está tan cerca familiarmente que en esta época en la que escribe De Civitate Dei, San Agustín también lo veían como repulsivo. Y lo que se hacía con una prima parecía casi hacerse con una hermana, ya que los primos, por la proximidad consanguínea, se llaman hermanos y casi lo son. Esto es un tema que está mucho al fuero de la conciencia. Sin embargo, es bueno tenerlo en cuenta, es bueno ver lo que pensaron los que nos antecedieron. Entonces, ¿qué sucedió con las relaciones incestuosas del Antiguo Testamento? Ya vimos ciertos castigos que se hacen, vimos un precedente del caso del incesto, vamos a seguir desarrollando el tema. Dicho lo anterior, sería una exclamación lícita decir, ¿qué pasa? Nuestros primeros padres que poblaron el mundo evidentemente se relacionaron con proximidad consanguínea. A lo cual puede responderse sin ningún problema, y para esto es bueno ver en el mismo capítulo que yo cité de la ciudad de Dios, se habla extensamente del tema del incesto, puede responderse que el plan de Dios desde el inicio era que las parejas fueran en el contexto permitido por Levítico, o sea, un contexto no incestuoso. Sin embargo, mientras la necesidad los requiriera, la reproducción de la humanidad iba a ser mediante vínculos consanguíneos, por no haber ningún otro modo. Los descendientes de Adán y Eva, no tendrían otra manera para reproducirse que reproducirse con sus familiares.
Hay una cuestión hasta lógica allí, no había otra manera. El hombre estaba imposibilitado para actuar de forma diferente. Sobre eso también hay una discusión genética sobre si el ser humano se degradó genéticamente y por lo tanto ahora no es viable esas relaciones tan cercanas, pero los invito a que estudien sobre esos temas, sin embargo, esa discusión genética la dejamos a un lado. No había ningún otro modo posible y en la revelación progresiva, en ese momento Dios no les decía nada a ellos ni los culpaba por eso, pero en la revelación progresiva se muestra cómo el objetivo de la relación matrimonial no debe ser entre personas con estrecha proximidad consanguínea. La reproducción es un mandato directo del Señor, que no entraba en conflicto con ningún otro. Con el tiempo, la necesidad de los vínculos reproductivos desaparecieron porque las comunidades humanas crecieron. Y el Señor, mediante su revelación, dio a conocer las exigencias de su carácter, que no es que no existían, es que no eran conocidas. Las exigencias de su carácter con respecto al matrimonio, que de forma incipiente ya se había anunciado en Génesis 2.24. Génesis 2.24 es cuando se le dice a Adán y Eva que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dando por hecho la separación del núcleo familiar cercano para crear otro núcleo familiar diferente. O sea, se intuía de ese mandato del Señor que las relaciones incestuosas no estaban permitidas, sin embargo, no eran buenas, no eran moralmente buenas, sin embargo, en la paciencia del Señor pasó por alto eso. Por esto puede verse que en las primeras relaciones con tales vínculos no obró principalmente ninguna clase de intención pecaminosa, en principio, sino que la consecución del orden natural, la reproducción, Dios había ordenado reproducirse, se tuvo que hacer por los medios disponibles, la familia. Sin embargo, dada la extensión de la humanidad, tales prácticas dejaron de ser necesarias y por lo tanto su consecución, para ser considerada como búsqueda, pasa a ser considerada como búsqueda del placer egoísta. Es decir, si yo utilizaría como un ejemplo que Adán se casó con su media hermana para casarme yo con mi media hermana, yo estoy flagrantemente en rebeldía de la ley de Dios. Y no tengo excusa, yo puedo mencionar 100 casos de la Biblia, sin embargo, la ley de Dios expresamente a mí me dijo que eso estaba equivocado y a Abraham no se lo dijo. Hay que hacer la separación de los tiempos y la separación de cómo la ley y el carácter de Dios no fue siendo creado, siempre existió, pero fue siendo revelado. No lo conocíamos. Esto significa, en primer lugar, que no todas las relaciones próximas fueron incestuosas, a causa de la necesidad. No había más con quién reproducirse. Y en segundo lugar, que en el transcurso de la revelación de Dios y la santificación de su pueblo, el Señor tuvo a bien revelar en el momento escogido cuál sería el estándar de pureza sexual que debía seguirse y que cualquier reclamo al respecto del momento adecuado para revelar tal ley es necio. Yo no puedo levantar mi puño a Dios y decirle, ¿por qué no se lo dijiste a ellos y a mí sí? Sino que el Señor tuvo a bien revelarla en ese momento. Por lo que tenemos que afirmar que fue el momento propicio para ser revelado. Entonces, sabiendo que no todo ese tipo, disculpen, tengo sed. Sabiendo que no todas esas relaciones del Antiguo Testamento pueden ser catalogadas como incestuosas, ¿qué pasa con las hijas de Lot? ¿Fueron incestuosas? ¿No fueron incestuosas? Aunque se ha dicho todo esto, había un principio que daba por hecho la ilegitimidad de la procreación y relación sexual entre padres e hijos. Si bien no estaba especificado todas las relaciones que mencionamos anteriormente, la de padres e hijos sí estaba implícita en el texto que mencionamos hace un momento, Génesis 24. Ahora sí lo voy a leer, 2:24, perdón. Génesis 2:24 dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por lo tanto, su mujer no puede ser su madre, y ni su padre. No puede unirse con su padre y su madre porque es una contradicción total con que deja el núcleo familiar para formar otro. Si bien todas las demás relaciones no eran claramente incestuosas, la relación entre hijos y padres, desde Génesis, eran claramente incestuosas. Podemos responder la pregunta que hicimos antes de esta sección, que las hijas de Lot sí estaban cometiendo incesto. Además, conscientemente. Cuando Dios pronunció esta bendición que acabamos de leer, afirmaba implícitamente una prohibición
sobre las relaciones padre-hijos. Luego podemos ver que ellas transgredieron esa provisión que estaba desde el principio, no en Levíticos, no en las demás leyes, estaba desde el principio. Sin embargo, pareciera que hay impunidad en el acto de los hijos de Lot. Y para entender esa apariencia de impunidad, y después vamos a ver si en el relato podemos determinar que eso estaba mal o bien según las Escrituras. Pero cuando nosotros nos acercamos en el Antiguo Testamento y observamos que pareciera que hay impunidad, me parece útil un término latino jurídico que dice nullum crimen nulla poena sine lege. No hay delito sin pena ni ley, ni pena sin ley. Aquí hay un principio de misericordia del Señor. Si bien es por deducción que estaba implícitamente prohibida esa relación, la ley positiva que condenaba esto con la muerte en Levíticos aún no había sido promulgada. Por lo tanto, Dios por misericordia, no por necesidad, porque la ley siempre existió, por misericordia pasó por alto muchas de las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento bajo la ignorancia. Sin embargo, a la vez que afirmamos que por la ignorancia no fueron fulminadas en el momento o apedreadas, afirmamos que transgredieron la ley de Dios que estaba ya desde el principio mostrada de forma implícita en la historia de la redención. Dicho término alude a que no puede castigarse a alguien de un crimen que en el momento de su consecución no estaba proscrito por la ley. Ahora, ¿podría alguien decir que ese dicho latino aplica a las leyes humanas por causa de su finitud, temporalidad y falibilidad? Pero es solo la debilidad de la ilustración la que nos hace pensar eso. Con esta idea de este dicho que mencioné en mente, es útil leer Romanos 3:25. Para terminar de ilustrar cómo Dios en su paciencia no aprueba, lo desaprueba, pero se detiene de ejecutar el castigo inmediatamente. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio, está hablando de Jesucristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí está hablando de un contexto de redención, de salvación. Sin embargo, hay un principio general. Dios, podemos hablar incluso hoy, si Dios ahorita no consume el mundo entero en fuego y acaba con toda la humanidad, es por paciencia. No es por otra cosa. No es que a Dios le agrada lo que el hombre está haciendo. Es por paciencia. Y así podemos ver cómo el Señor a veces perdona a los que cometieron pecados por ignorancia, si estos se arrepienten y van en arrepentimiento y fe a Jesucristo, y a los que desaprueba y no se arrepienten, no es que los deja impunes, es que hay un infierno eterno en donde pagarán sus pecados. Ante Dios no existe impunidad. Lo crucial en todo este tema es lo que las Escrituras nos dicen al respecto. No cualquier idea preconcebida de lo que la sociedad dice o de charlas genéticas a ver qué tan viable es mantener una relación con si es mi prima segunda, si es mi media hermana o si es mi mismo tipo de sangre o no. Eso no es lo útil en estas conversaciones. Sino, ¿qué dicen las Escrituras al respecto de este tema? En el evento de las hijas de Lot, ahora vamos a ver en detalle, se pueden ver varias cosas. Si bien las hijas de Lot, ya hemos dejado claro que cometieron un pecado abominable, por cierto, este pueblo moabita y el pueblo amonita estuvo en constante conflicto con Israel en el futuro, derivó ese pecado en enemistad de esos pueblos, podemos decir que ellas no recibieron un castigo en términos terrenales, pero podemos estar seguros de que a menos que se arrepintiesen, recibirán el castigo en términos espirituales. Eso en primer lugar. En otro sentido, otra cosa que resaltar de lo que hemos visto hasta ahora, los individuos en el Antiguo Testamento que tuvieron esta práctica por ignorancia o concupiscencia, cometieron un pecado, que si no fue castigado en el momento, recibirá su castigo en el infierno eterno, porque la justicia y la ley de Dios no está limitada a la manera de la justicia y de la ley del hombre.
De tal condenación solo pueden ser librados los que se acercan al Señor mediante Jesucristo. Eso es así con incesto como con cualquier otro pecado. Indiferentemente de las discusiones culturales o epocales, lo cierto es que para el día de hoy las Sagradas Escrituras son claras al respecto. El incesto es una abominación delante de los ojos del Señor. Y cualquier corriente de este mundo, como la que citamos al principio, que quiera decir lo contrario, es sencillamente un mensajero de Satanás. El pecado de las hijas de Lot fue producto, como los de todos, de haber hecho a un lado al Señor, no confiar en su provisión y en último término tenerlo como mentiroso. Si nosotros leemos el relato de Génesis 19, cuando los ángeles van a avisarle a Lot de la destrucción por misericordia de Abraham, Lot le pide a los ángeles que no destruyan un pueblo. Un pueblo allí no dicen el nombre. No recuerdo si dicen el nombre, la verdad. Zoar. Bueno, el pueblo Zoar pide que no destruya un pueblo. Lot dice, este pueblo es pequeño, no quiero ir al campo porque ahí hay fieras, es peligroso. Y los ángeles le dicen, está bien, dejaremos ese pueblo intacto. Ahora, en el relato pasa algo curioso. Lot no va al pueblo, Lot va al lugar donde no quería ir, Lot va al campo. Ahí vemos una primera falla en creer y en confiar en la providencia del Señor, por parte de Lot. Ahora, por parte de las hijas de Lot, vemos la falla en que acababan de ser partícipes de un evento sorprendente. No solo el evento de que iba a llover fuego y azufre del cielo, e iba a consumir todo lo que había en esas ciudades. No solo el evento de ver a su madre convertida en estatua de sal por no obedecer, sino el evento de que fueron libradas sin merecerlo de ese castigo. Porque yo no tengo razón para presumir que ellas no eran igual de pecaminosas que el resto de los que estaban ahí. No tengo razón para presumir que ellas no tenían las mismas prácticas. No me lo dice el texto. Vivía allí. Vivía en medio de ellos tranquilamente. Todos ellos vivían allí. Aún así, aunque fueron libradas del castigo de Dios, como una muestra de su misericordia, se atrevieron a decir, no vamos a tener hijos. No va a llegar un hombre a nosotros para tener hijos. La desconfianza en Dios, me refiero, es un inicio para pecar. Cuando yo desconfío en Dios, inevitablemente pecaré. Cuando Dios me dice algo, me manda a hacer algo positivamente, o me manda a abstenerme de algo, o me manda a esperar algo, por la naturaleza misma de Dios yo tengo que asumir que eso es real, que va a pasar, que hay que confiar en ello. Las hijas de Lot no confiaron en ello. Ya ahí rastreamos un primer pecado. Además, las hijas de Lot en el relato hacen un plan, emborrachan al padre. Y esto es yo quiero finalizar explicando eso, para que se vea que en el mismo relato se deduce que ellas estaban pecando con conocimiento de que estaban pecando. Ellas emborracharon al padre para que el padre no se diera cuenta, porque sabían que el padre no iba a estar de acuerdo con eso. Es una cuestión lógica. Si yo leyera cualquier libro, no la Biblia, cualquier libro en donde una historia se me narra de alguien que va a emborrachar a otro para poder hacer lo que sea, yo asumo que lo está haciendo porque entiende que esa persona a la que va a emborrachar lo desaprueba. Ahora, esto no pasa con la Biblia porque la Biblia tiene muchos detractores. La Biblia quiere ser socavada por muchas personas. Pero el relato llano nos dice que las hijas de Lot no solo pecaron por el incesto, sino que estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Emborracharon al padre para privarlo de sus facultades, de modo que no las detuvieran de hacer el pecado que iban a hacer. El cristiano debe luchar fieramente contra cualquier idea que sea contraria a las Escrituras. Sea el incesto, es algo escandaloso, como sea cualquier otra cosa. Porque las Escrituras, son la única regla de fe y de práctica, como tanto lo decimos incluso en nuestras confesiones y cada vez que estudiamos. No debemos entrar en diálogos llamados interculturales o de tolerancia. Esos sencillamente son eufemismos para decir diálogos de ver qué tanto suelto la inmoralidad o qué tan permisible está lo abominable. Con respecto a cosas que son evidentemente condenadas por las Escrituras. En estos temas no tiene peso alguno los psicologismos,
los cientificismos, el relativismo moral, sino únicamente la palabra infalible y santa de Dios. La lucha, y probablemente esto lo hemos escuchado repetidas veces por nuestros pastores, por los otros pastores que escuchamos en YouTube, los libros que leemos, en fin. La lucha del cristiano con respecto al mundo es por las mentes, es por lo que piensa. Porque este libro del cual citamos al principio es lo que leen lo que se conoce como los intelectuales, los que luego dicen en la televisión lo que es lo correcto, lo que es lo moral, lo que es lo debido. Debemos luchar por las mentes, por la forma en que el mundo pervierte la moral, y si nosotros permanecemos inactivos, estamos pecando. Un ejemplo claro es lo que dice Santiago. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. A las nuevas generaciones, a los que tienen hijos, a mí que no los tengo pero pienso tenerlos, tenemos que estar apercibidos de que a nuestros hijos les enseñarán estas cosas. Les enseñarán que el incesto es un tabú, que el incesto sencillamente es un invento de la sociedad porque en algún momento les pareció bueno. Y el pueblo de Dios no debe permanecer callado. Esto debe cambiar porque si no, ¿quién educará a nuestros hijos? O a las generaciones en general. Lo hará la Biblia, lo hará Shulaim Firestone, la que leímos hace un momento, lo hará Marx, lo hará el Estado, el Islam. Es terrible todo lo que vemos en las noticias, pero está pasando. La Iglesia, es decir, sus miembros, deben preocuparse por el destino moral de las naciones, no solo por el destino espiritual. Porque si estamos llamados a predicar el Evangelio para traer a los pecadores a la luz de Cristo y que sean salvados, también estamos llamados para hacer luz de modo que al pecador le moleste nuestra luz. Y de modo que las naciones entiendan cuán lejos están del Señor. Debemos mostrar en conducta, en pensamiento y verdad lo que dice el Evangelio. Y el Evangelio está totalmente en contra de estas actitudes como el incesto, como la ideología de género, como el desenfreno homosexual o como cualquier cosa de las que ya se han hablado aquí y probablemente se seguirán hablando. La Biblia no es relativa moralmente, es absoluta. Y cualquiera que esté en desazón con la moral de la Biblia tiene irremisiblemente un destino de muerte. Nuestra labor es luchar porque los que nos van a preceder después no vivan en la degradación que ahorita estamos viviendo y que poco a poco se acentúa. Vamos a orar y si hay preguntas, las hacen.